En estas alturas muchas personas me preguntan ¿de qué Dios te libró, Yamil? Y yo me quedo pensando en silencio y antes de contestarle solamente viene a mi mente la rebelión, la hechicería, el odio, la falta de identidad. Todo eso llega a mi mente en un segundo. Yo soy Yamil García y esta es mi historia. Recuerdo que en mi niñez, teniendo 8 años, sufría mucho en secreto y en silencio la paternidad que me hacía falta en mi niñez, porque realmente yo tenía hombres y tíos y familiares masculinos que estaban cerca de mí, pero ninguno de ellos, fíjate, considero que tenían la paternidad en su corazón. Y realmente eso es lo más que yo buscaba, paternidad, que me cuidaran, que me suplieran, que me quisieran, un abrazo, un te quiero. Era lo que simplemente gritaba dentro de mí, manteniendo mi voz en silencio. Era lo más que yo necesitaba. Recuerdo que una noche, teniendo solamente 8 años, que fue mi primera experiencia sobrenatural, le dije al Señor en medio de las lágrimas, en esa noche, en esa madrugada, y le dije que estaba muy triste, que yo sentía que mi mamá no entendía cuánta era mi necesidad de sentirme querido, de sentirme amado, de sentir una paternidad. Y recuerdo que esa noche lloré y sufrí tanto que llegó el punto en que de sorpresa encontré que había una luz frente a mi cama. Y yo en mi niñez, en mi ignorancia, sabía que era algo sobrenatural. Yo sentía un amor diferente y yo me quejé con él y le dije: ¿sabes qué? Mi papá me abandonó y me encantaría que tú fueras mi papá, como dices que eres en los cielos, así lo seas aquí en la tierra. Y yo escuché que él también lloraba igual que yo estaba llorando. Y mientras él sollozaba y me entendía, él me dijo: sí quiero. Cuando escuché eso, me escondí y me aferré a mi cama, y yo veo que él se levanta, se sigue expandiendo hasta que se forma como un gran manto que se cae sobre mí, como si fuera una gran sábana. Y desde ese momento yo sabía que la paternidad y el amor de él estaba encima de mí, estaba conmigo, pero nunca lo quise decir. Pero aún así, con tantas situaciones en la vida, a pesar de que esa experiencia jamás lo pude sacar de mi corazón y de mi mente, seguí creciendo y creciendo y experimentando muchas cosas que tal vez un niño no debería estar experimentando a esa edad. Llegué a la adolescencia, seguía el recuerdo de mi padre, el ver que nunca llegaba, y se convirtió ese amor que yo guardaba para él, se siguió convirtiendo ese inmenso amor en rabia y en odio. En odio porque quería toda mi vida guardar ese amor para cuando él llegara, pero al ver que nunca llegó, se convirtió en rebelión y quise ser siempre exactamente lo contrario de lo que muchas personas decían que debería haber sido ser un hombre. Estaba tan decepcionado de él, estaba tan decepcionado de las personas que me rodeaban, de los hombres que me rodeaban. Unos eran borrachones, otros eran drogadictos, otros maltrataban a sus esposas, otros abusaban de sus hijos. Y yo hacía pactos internos donde yo decía en silencio: si eso es ser un hombre cuando sea grande, definitivamente no me interesa ser un hombre. Desde ese momento empecé a modificarme y quise adoptar de persona en persona, de las personas que me agradaban, seguir rescatando y seguir tomando identidades, ya que yo estaba vacío de mi identidad, y seguí moldeándome según mi punto de vista. Cuando ya llegué a la adolescencia, que comencé a ser admirado por otras personas, cuando me chocaba frente a frente, cara a cara, que los varones me atraían en el hecho de que me trataban muy bien, me daban detalles, eso me sorprendía tanto que yo comencé entonces a modificarme según al punto donde ellos se sentían entonces cómodos. Dejé de pensar en mí y quise llenar los vacíos de ellos. Ellos querían caricias, ellos querían besos, ellos querían satisfacciones, y yo solamente lo que quería era amor. Una de las mayores desenfrenos que me ayudaba mucho a continuar en esa vida tan fuera de lugar y me ataba era la discoteca.
La discoteca era un vicio donde en todo momento lo que pensaba era qué vestir y dónde llegar. Al punto donde a veces yo me acostaba a dormir, me tomaba medicamentos para dormir y los medicamentos esos de la 1 de la mañana, su efecto se iba y yo comenzaba a temblar. Recuerdo que yo buscaba las ropas y yo decía, yo quiero detener esto y no podía. Era tan desesperante buscar la ropa para llegar a discotecas donde yo no quería llegar, al punto que yo decía, pero Señor Jesús, y continuaba intercediendo, líbrame de esto, sácame de esto. Estoy perdiendo mis años en esta actitud, estoy perdiendo los años en discotecas, estoy perdiendo el dinero en este lugar, estoy conociendo cada vez personas que no tienen ningún fundamento en el cual me pueden ayudar en esta desesperación. Sin embargo, no sucedía. Yo decía, ¿qué está pasando? Yo sentía que el Señor me escuchaba, yo sentía que el Señor me amaba, yo sentía que Él me protegía, pero no había ninguna diferencia en el hecho de que yo dejara esa satisfacción de estar en discoteca, en bailes, en alcohol. Y recuerdo que mientras yo me vestía en desesperación y yo me vestía en medio de las lágrimas, llegaba a la discoteca. Y recuerdo que antes de bajarme de los carros, yo decía, Señor Jesús, aquí vuelvo de nuevo a mi misma esclavitud. Y tomaba y cambiaba mi actitud y cambiaba mi cara y me sonreía en medio de todo el mundo mientras mi interior estaba gritando, mientras mi interior estaba desesperado. Y mi desesperación se transformó en mal humor. Y me ponía siempre con un carácter y una actitud donde cualquiera diría que me sentía en seguridad, cuando era la persona más insegura del mundo. Recuerdo que con toda esa rebelión que guardé dentro de mí, ahí fue donde me introduje cada vez más, queriendo buscar algo espiritual, y me introduje en la hechicería. Llegué a lugares de cuartos de sangre, lugares donde solamente mi ira alimentaba de que los decretos de maldición se hicieran fácil, fueran manifestados, porque mi ira, mi rabia, mi falta de identidad y todo eso eran alimentos para que se hicieran manifiestos tales cosas de maldición y de maldad. Yo no era grande, yo no era fuerte, pues tenía que conseguir cómo podía destruir a los que yo me sentía que me estaban destruyendo. Así seguí de año en año, hasta que llegó un momento en que la desesperación ya llegó a otro punto, y yo lo único que pensé en la decepción de que sentía de mí mismo era el suicidio. Cuando llegó el momento en que decidí terminar con todo, una de las dos ocasiones, en las dos ocasiones el Señor Jesús intervino. En la primera me dejó saber que no me iría con Él en medio de mi envenenamiento, porque Él tenía planes para mí. En la segunda ya me habló directamente, pero no me habló de una forma fuerte, sino me habló con una pasión y con un amor tan diferente que sedujo mi corazón, y dejé de luchar contra lo que yo estaba pidiendo, porque ya Él me lo estaba ofreciendo. En ese momento en que Él me hablaba con amor y me hablaba con paciencia, yo sentía que yo estaba siendo libre del envenenamiento, de las pastillas, de los medicamentos que psiquiátricamente me estaban dando ya hacían años, ya que tuve que ser internado psiquiátricamente y perdí mi memoria, que hasta el día de hoy no recuerdo qué sucedía en ese hospital psiquiátrico. Y realmente cuando llegó esa noche, yo estaba acostado, estaba durmiendo, esperando que el medicamento hiciera su efecto, y exactamente a las 3 de la mañana escuché una predicación. Esta predicación era exactamente lo que había escuchado en las iglesias religiosas, donde yo me pasaba buscando la solución a mi desesperación. Estaba tan harto de ir hasta a las iglesias y me ofrecieran simplemente los mismos mensajes, que Dios te libraba, que Dios te libertaba del alcoholismo, de la depresión, de la tristeza, que Dios podía sacar a la prostituta del callejón, que Dios podía sacar al drogadicto de la droga, pero nunca había llegado nadie que me dijera: Jesús te puede hacer libre del homosexualismo, Jesús te puede hacer libre de esa conducta que está fuera de lugar.
el Señor Jesús te ama tanto que te ama a ti, pero lo que estás haciendo con tus miembros está fuera de lugar. Nunca me habían dicho eso. Cuando llegó un momento en que yo estaba durmiendo a las 3 de la mañana, escuché una prédica tan impresionante que era el apóstol Guillermo Maldonado, y yo no había prendido mi televisor, tampoco mucho menos lo había puesto en un lugar cristiano. Y cuando escuché esa predicación en medio de mi envenenamiento, le presté atención. Me levanté de la cama y comencé a llorar, y yo suplicaba en medio de la prédica. Yo decía, no dejes que se acabe, no dejes que termine la prédica. Y empecé a decir exactamente lo que él decía, que yo iba a ser libre, que yo decía, no apagues el televisor, hoy llegó tu noche de libertad, no apagues el televisor, escúchame, el Señor está aquí contigo. Y así mismo estaba sucediendo. Desde ese momento empecé a llorar, y el Señor Jesús me dio muchas promesas, y en medio de las promesas entendí que esa noche yo no moriría. A pesar de que no me dijo, eres libre del envenenamiento, ni me hizo vomitar las pastillas, el hablarme del futuro me dejó saber que no iba a morir esa noche. Comencé a llorar, fui a la sala y le dije, dime exactamente qué quieres conmigo. Pero si de verdad tú quieres que yo te sirva, necesito que hagas solamente una cosa. O me matas porque no quiero vivir de esta manera, o me libras y me libertas de esta condición que ya me tiene hastiado de mí mismo. En ese momento él estaba dispuesto, yo sentía que se estaba sonriendo, se sentía su cara frente de mi casa, dentro de mi casa, y en ese momento yo me tiré al suelo, agarré una silla, un asiento, y empecé a sacudirlo y decía, dime qué tú quieres, yo quiero servirte, dime qué quieres. Y él solamente me dijo, ve y regresa a Puerto Rico. Se me hizo bien difícil, ya que conocía la casa, conocía la iglesia, pero en ese momento dije, ok, iré. Desde ese momento el Señor Jesús me enseñó a cómo ir bregando, y me decía que ya me había hecho salvo de la cosa más difícil, era salvar mi alma, era vivificar mi espíritu, pero que ahora pasaba un proceso donde yo tenía que poner de mi parte, y me tocaba a mí entonces ir transformando mi mente, renovándola de todas las conductas que yo mismo me modifiqué, de todas las cosas erróneas que yo adopté, de todas las cosas fuera de lugar que yo decía públicamente que había nacido de esa manera, y tenía que en este momento llevar la verdad de la mentira que había sembrado en otras personas. Hoy por hoy, de verdad, definitivamente esto es otra cosa. Me siento genuinamente libre. Puedo decir mi testimonio de una manera certera, de una manera concreta. Le hablo la verdad a las personas, porque estoy realmente satisfecho, feliz y contento de donde Dios me sacó. Ya para mí, en el tiempo de antes, yo bajaba la cabeza y decía en la condición que me encontraba, y ahora es que abro mi boca, levanto mi voz y me digo a mí mismo, mira dónde tú estás ahora, de dónde Dios te sacó. Pero no solamente me mantengo con ese secreto dentro de mí. Ahora, mi mayor interés es que realmente el Señor Jesús te libra de esa falta de identidad. Sabemos, todas las personas que experimentamos esa falta de identidad, esas personas que hoy por hoy se atreven a decir en voz en cuello que nacieron de esa manera, que se atreven a decir que de esa manera van a morir, no tienen más opción. Ellos mismos saben que esa supuesta verdad que ellos están diciendo es una mentira. Todos nosotros que experimentamos entrar en ese lugar, sabemos que sí es real que no nacimos así, que es real que no venimos de esa manera. Pero como no teníamos la solución en la mano, nos aferramos a esa mentira y nos encajonamos y nos unimos a los que seguían entonces y continúan diciendo la misma mentira, para ver si la sociedad entiende de que se moldee a la mentira que ellos están promocionando. A ti te digo que estás en tu cuarto en desesperación y gritas en silencio de que tu falta de identidad, Dios no te escucha, que Dios no te trae soluciones, que Dios no te libera. ¿Sabes una cosa? Te voy a decir lo mismo que el Señor me dijo. Hago lo más difícil, salvar tu alma, que tú no la puedes salvar.
vivificar tu espíritu, que tú no puedes resucitar a causa del pecado que has tenido, pero lo que te toca a ti, que es modificar tu mente, que es modificar tus conductas, esas conductas aprendidas que tú adoptaste, te toca a ti. Solamente te digo que hagas como yo, que solamente te rindas a Jesús y digas: Señor Jesús, yo te necesito, salva mi alma, vivifica mi espíritu, que de lo que me toca a mí, modificar mi cuerpo, modificar mis actitudes, me encargo yo con la ayuda tuya. Y ya verás que el Señor Jesús va a hacer exactamente lo mismo que hizo conmigo en mi cuarto. Extenderá sus manos como una gran sábana y te abrazará y te acogerá como un papá, como lo que es. El Padre, eso fue lo que me vino a regalar. La desesperación que gritaba a mi interior era paternidad. Y al traerme paternidad, trajo seguridad, libertad, sanidad interior. Y hoy por hoy, Yamil García es otra persona. Me salvó, me sanó, pero sobre todo, puso amor donde no había. Y hoy estoy casado, felizmente casado. Y no solamente eso, servimos en la iglesia, estamos junto a las personas que amamos y sobre todo puedo hablar con una sonrisa y expresar el verdadero amor que siento por los demás, lo que nunca pude hacer anteriormente. El Señor Jesús está pendiente a ti, como tú también estás pendiente, porque Él llega a tu vida. Solamente abre tu corazón y dale la oportunidad de que sea el papá que tu interior está deseando. Él está aquí y Él está ahí. Así que recibe a Jesús como lo hice yo.